¿Qué la que hay, mi gente? ¡Huepa, huepa, huepa! ¿Qué está pasando, Francisco? ¿Todo Bueno, bien? ya tú sabes, un día más, otro capítulo Un día más. más, un día menos. Chucky, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Yara, ¿qué hay? ¿Tanto tiempo? ¡Wow! ¡Tanto tiempo! Bueno, mi gente, espero que estén todos bien. Y bienvenidos a un nuevo episodio de los Apostolazos. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante, que sé que va a traer bastante controversia, Uy. pero no todo el mundo se atreve a tocarlo. Ay. Anda. ¿Por qué? Pues yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una experiencia espiritual y no todo el mundo se atreve a tocarlo, pues por, no sé, serán tabú o miedo a lo que la gente pensará, ¿verdad? Que nos digan, mira, estás loco. Sí. Mira qué embustero. Sí, porque hay personas que te cuentan las historias para que tú se las creas, pero cuando tú le cuentas las historias, pues no te las creen. Sí. Anda. Ay, mamá. Bueno, empezamos calentitos esto. El tema de hoy se titula Experiencias Espirituales. Y algunos, venga acá, algunos de ustedes tienen que haber pasado por una experiencia espiritual. Sí. Ya sea después de convertido, después de haber conocido al Señor o antes, ¿verdad? ¿Qué tú piensas, Francisco? Mira, claro está, Dios les bendiga a todos. Otro capítulo más, ¿verdad? Pero mira, ¿sabes qué? Yo sí he tenido experiencias muy espirituales y muy lindas con el Señor. Y la realidad es que a la gente no le gusta hablar de esas cosas porque acuérdense que para la gente que no cree, es locura, dice la Biblia. Eso es así. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Y es importante que la gente testifique de las cosas que ha experimentado con Dios y estas experiencias sobrenaturales con el Señor. Y es importante que nosotros compartamos estas experiencias porque les sirve a otras personas, Claro, a que puedan también creer en la existencia y la eficacia del Evangelio que nosotros creemos y practicamos. Amén. Así que quiero compartir con ustedes una experiencia muy bonita y muy sobrenatural, ¿verdad? Muy espiritual que yo tuve con el Señor. Resulta ser que en aquellos días, eran unas navidades. Tengo muchos testimonios, pero les voy a contar uno de los impactantes. Estaba en unas navidades y recuerdo que nos bajamos en esta casa para dar un matutino. Íbamos a dar un matutino, andábamos un grupito como de algunos 5 o 6 muchachos, bajamos los instrumentos y recuerdo que nos bajamos del carro y de momento, pues, tú sabes, el concepto del matutino es cuando tú te bajas es ¡matutino! ¿Verdad? exacto, sí. Pues, ¿qué pasa? Nos bajamos del carro y todo a casa de un amigo de nosotros. Y de momento, ¿verdad? Nos bajamos ¡matutino! Y de momento, ¡pam! Nos balearon. Y todos los compañeros salieron corriendo y salieron despavoridos corriendo, pero no nos sucedió nada. La persona, ¿verdad? Estaba a una distancia sumamente cerca, que si de verdad nos hubiera cogido uno de esas balas, estaba a quemarropa, estaba así de cerca, estaba la persona de nosotros y nos disparó más de una vez, nos disparó con unas 4 veces y no nos sucedió absolutamente nada. Luego de eso, ¿verdad? Pues todo se resolucionó. La persona estaba muy triste cuando vio que éramos jóvenes, que no teníamos ninguna intención de hacerle ningún daño. La persona fue a donde nosotros llorando, pidiéndonos perdón y pidiendo la oración. Y luego de eso, pues nosotros en el nombre del Señor le pusimos manos, oramos por él y ese hombre era dueño de una gallera. O sea, que era dueño de una gallera, ustedes saben aquí cómo ocurren ese tipo de negocios. Y ese hombre en aquel momento, en aquel día, decidió darle su vida a Cristo. Amén. Y Gloria a se Dios. convirtió al Señor. O sea, que el hombre después a partir de ese momento, esa fue la introducción que él tuvo al Evangelio, como el Señor se glorificó en aquella noche. Santo, gloria a Dios. Qué Pero ven lindo. acá, te pregunto, la misma persona que ustedes fueron a llevarle el matutino fue la misma persona que le hartó tiro. Sí, resulta ser que el hombre que nos valió, ¿verdad? Era el papá
de la persona a la cual nosotros íbamos a darle el matutino. No sé si hubo algún tipo de mala comunicación entre ambos, que no le dijeron, mira, para que vienen unos muchachos a darnos un matutino de madrugada o muy tarde de la noche y demás. No, tal vez no se comunicaron, pero pudimos ver entre medio de todo el fuego cruzado que había allí como el amigo de nosotros estaba a la parte de arriba, había como un vitral a la parte de arriba, y el muchacho se puso cuando escuchó los tiros, pues se puso las manos en la cabeza y empezó a gritar como loco porque pensó que nos había pasado algo, pero no nos pasó nada. Pues Dios lo guardó. Dios nos guardó. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Shakira, ¿tú has tenido experiencia espiritual o quieres quedarte para lo último? Pues mira, la primera experiencia, he tenido varias. La primera experiencia espiritual que tuve fue bien niña, como los 10 años o 9. Yo me pasaba cantando, ¿verdad? Canciones para Dios. Tenía el conocimiento del Señor, pero uno siempre se hace esa pregunta, como ¿de verdad existirá alguien allá arriba? Sí. Y mira, un día me acosté y en el sueño escuché la voz del Señor. Gloria a Dios. Que me dijo, yo estoy contigo. Esa voz fuerte como de estruendo, pero bella y te llena de paz. Esa fue la primera experiencia que tuve. Wow, gloria a Dios. ¿Y ahora? Válgame, yo he tenido experiencia de niña también. Experiencias, sueños, visiones, podríamos decir. Yo me recuerdo una vez cuando pequeña que yo estaba en mi cuarto y había en la marquesina se veía para afuera y yo había perdido una cadena mía que decía el nombre Yarelis, pero como mi mamá era bien estricta, yo decía, Dios mío, yo llorando como la niña chiquitita, que no aparece esta cadena, no aparece Señor, y empecé a orar desde chiquita sin, ¿verdad?, conocer mucho del Señor. Y empecé a clamar al Señor desde pequeña. Y yo, no aparece esta cadena, mami me va a regañar. Dios mío, que aparezca, que aparezca. Después que lloro toda la noche, me acuesto. Y yo siento la misma voz que me dice, estoy aquí. Cuando miro hacia la marquesina, yo veo literalmente un hombre alto, blanco, y iba de frente hacia la marquesina y esa misma luz me dio paz y me pude acostar súper bien. Después de eso, recuerdo que había soñado con una luna bien grande, bien grande, bien grande, pero decía, Cristo te ama. Santo, y en ese momento, ¿verdad? Yo no estaba tan metida en la iglesia, yo simplemente era una niña. Pero ahora me doy cuenta que es que desde pequeña el Señor me está hablando. Esa es una de las tantas experiencias que he tenido. Gloria a Dios. ¿Y tú, Eddie, cuenta la tuya? Mira, sí, cuéntanos, Eddie. Yo te puedo decir que yo he tenido bastantes experiencias. Y fíjate, no sé por qué, sí, después que acepté al Señor, me convertí al Señor, he tenido experiencias. Pero mis experiencias, la mayor parte de todas ellas siempre fueron antes de conocer al Señor. Y una de ellas, bueno, esta que voy a contar ahora, fue en mis comienzos. Recuerdo que vivíamos en una casa en Bayamón, en Flamboyant Garden, se llamaba la urbanización. ¿Qué sucede? Que van estos hermanitos a dar un culto a la casa. Nos reunimos para un compartir, picaera, llevar palabra, adorar. Yo estoy comenzando los caminos del Señor. Estamos pasando un proceso bien fuerte que sucedió en nuestras vidas. Estamos empezando a visitar la iglesia, a buscar al Señor. Pero yo creo que eso es hereditario. Yo he sido bien cabeciduro. Yo soy un cabeciduro y lo tengo que aceptar. Sí, yo soy bien cabeciduro y a mí al principio para yo creer se me hizo bien difícil. Sí, yo veía cosas de que yo me preguntaba, ¿esto será real? ¿No será real? Pero ¿qué sucede? En esa casa sucedieron varias cosas. Bueno, voy a contar la otra primero, porque esta es más... Voy a contar la otra primero. Cuando estamos comenzando a buscar al Señor, recuerdo que estábamos en la sala, estaba Yareli, estaba yo, estaba el hermano y estaban los nenes. Y hacemos un círculo de oración. Okay. Esto fue comenzando a buscar al Señor. ¿Qué pasa? Que empezamos a orar en familia, pero Yareli creo que comienza a hablar en lenguas. ¿Qué sucede? Que para ese tiempo yo no creía en las lenguas. Uy. Eso me salió así.
yo solté la mano de todo el mundo, me salí del círculo de oración, me fui para la parte de atrás que era como una terraza, que tenemos unos silloncitos y sé yo, me siento ahí. Y yo empiezo a hablar con el Señor. Y yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que yo no creo en esto. Yo no creo que esto sea real. Y como dice, yo era bien cabeciduro en ese momento. Y yo le digo al Señor, yo no creo que tú seas real. Wow. Pero si tú eres real, yo quiero una señal en estos momentos. Y tan fue así que instantáneamente, cuando yo le pido la señal al Señor, ¿cómo se llaman los de estos de aire? De la luz, contador. Los contadores, sí. Okay. Hubo una explosión en el contador de la luz que yo veo la llama, la chispa de la explosión en el contador. Y yo le digo, ok, Señor, yo creo que con eso fue suficiente. No, y después la mariposa esa grande que aparece también. Esa señal fue suficiente. No sé. Y eso fue una de las primeras experiencias en esa casa que yo tuve. Qué brutal. ¿Quiere que siga o alguno de ustedes tiene otra? Mira, ¿sabes qué? Eso me trae a la memoria una experiencia que yo tuve en un culto, era una campaña evangelística de uno de mis predicadores favoritos, ¿verdad? Que se llama el evangelista Mickey Mulero. Me recuerdo que esta campaña evangelística fue en un coliseo en Carolina. Y nosotros fuimos en una salida de jóvenes y yo estaba comenzando mis primeros pasos en el evangelio y estaba, ¿verdad?, en este mover de los comienzos del ministerio y demás. Y recuerdo, que era una campaña de mucha gente evangélica y en realidad yo no me crié en una iglesia evangélica, yo me crié en una iglesia de doctrina abierta, ¿verdad?, con una doctrina un poquito diferente a lo que la gente conoce como la iglesia evangélica. ¿Y qué sucede? Que vamos a esta campaña evangelística y de momento la tarima se cae. O sea, la tarima se cae de su faz y las personas que estaban ahí pues empezaron como que a desalojar la tarima porque era una tarima bastante alta y de momento la tarima hizo y como que bajó un poco y el evangelista recibió el mensaje del Señor donde él dijo, espérate, la tarima se cayó. Es que el Señor me necesita abajo. Y él viene y se dispone a bajarse de la tarima y se baja. Y cuando se baja, o sea, está en la parte de abajo, comienza a hablar en lenguas a todas estas. Yo personalmente no estaba muy claro en esta situación porque a pesar de que yo sí me crié con gente que le servían al Señor, sí sabía o sí había visto antes a las personas hablar en lenguas y todo esto, pues en realidad nunca había tenido la experiencia de haber sentido semejante cosa. ¿Qué sucede? El evangelista está hablando, está ministrando, y de momento él dice, todas las personas que quieran el bautismo del Espíritu Santo, acérquense acá abajo. Y de momento, la gente comienza a bajar de las gradas y yo estaba cerca de las gradas y yo me voy corriendo porque yo realmente anhelaba tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pues me voy corriendo, me dispongo a moverme para la parte de abajo y de momento, por una de las entradas principales del coliseo, entra una paloma blanca y no entra volando, entra caminando. O sea, entra la paloma sin volar y la palomita sigue caminando por la puerta grande. El evangelista estaba ministrando y en lo que él estaba ministrando estaba diciendo que el Señor iba a entrar a bautizar a las personas y en ese mismo momento yo me fijo que viene la palomita blanca entrando por esa puerta ancha y grande. Y viene caminando la palomita. La palomita sigue caminando así. Y entra como más o menos hasta el medio de todo el coliseo. Y ahí, frente con frente de ese pasillo, el evangelista la ve, la paloma, y dice, la paloma está aquí. Santo. Y la gente alborotada y dándole gloria a Dios y todo. Pero que la paloma coge vuelo en ese momento. Era una paloma de verdad. Ajá. Y la paloma coge vuelo en ese momento y empieza a volar a la vuelta redonda de todo el coliseo, pero una sola paloma. Y tú la ves, la paloma volando por todo el coliseo y dando la vuelta completa y seguía volando y volando sin parar. ¿Y qué pasa? Hay un muchacho
que tenía como unas trenzas y todo, y una apariencia, ¿verdad? Para el ojo carnal, no cristiana, y se le acerca el evangelista y le dice, ¿tú te crees que porque como tú estás así vestido, Dios no te puede bautizar? Y le puso las manos. Y cuando le puso las manos, el muchacho recibió el bautismo y potente, todo bien, bien tremendo. Y yo estoy viendo todas estas cosas y digo, wow, qué brutal. Y yo dije, Señor, yo quiero sentir eso. Santo. Yo quiero sentir eso. El evangelista continúa ministrando y mientras hablaba decía, prepárense porque el Señor va a venir a bautizar gente aquí. Y yo cerré mis ojos y levanté mis manos. Y de momento yo sentí como un viento caliente que venía desde la derecha hacia la izquierda. O sea, como que entraba por la derecha y se pasaba así y volvía de allá para acá. Y de izquierda a derecha yo seguía sintiendo como que ese viento fuerte. Yo dije, no hay manera de que eso esté pasando aquí en este momento, pero lo seguía sintiendo más intensamente. Hasta que de momento ya yo estaba también envuelto en eso y sentía cómo empezaba a hablar unas lenguas que yo desconocía. Pero la cosa más sorprendente de toda esa experiencia que yo tuve fue que de momento por mis manos comenzó a salir aceite. Wow. Y recuerdo aquella voz que me dijo, toca a tus amigos, tócalos. Y yo así obedecí a la voz que me hablaba y posteriormente me puse a tocar la gente, a las personas que andaban conmigo, y andábamos el grupo de jóvenes que estaban todos cerca de mí. Comencé a tocarlos y cuando los comencé a tocar, comenzaron a también recibir lo mismo que yo había recibido. Wow, gloria a Dios. Y de ahí en adelante yo comencé a creer tanto y tanto y tanto en el poder de Dios, que es como en la columna vertebral del evangelio que fue revelado a mi vida aquel día. O sea que de aquel día en adelante yo siempre cuento con la persona del Espíritu Santo que yo sé que es capaz de hacer grandes cosas en la vida de la gente y que es real. Y de ahí recuerdo que como pues estaba comenzando en el ministerio, decidí ponerle por nombre al ministerio evangelístico que el Señor había puesto en mis manos, Ministerio Evangelístico Dios es Real. Santo. ¿Por qué? Porque en ese día yo experimenté que verdaderamente Dios sí era real, sí es real y que tiene el poder de hacer muchas cosas. De ahí en adelante eso fue una experiencia que marcó mi vida desde aquel día hasta el sol de hoy. Sí, Qué sí. lindo. No, y a veces uno, para uno, a veces es difícil creerlo hasta que uno lo vive. Y tú le pediste esa experiencia al Señor en ese momento y se la tuviste. Claro. Y eso marcó tu vida de allá para acá. Claro, la gente piensa que pueden jugar a escondidas con Dios. Ajá. Y no es como que, ok, si Dios es real, túmbame la hojita de túmbala. Como yo en el momento. Si llueve y me mojo, es porque... Entonces, la gente como que le gusta jugar a escondidas con Dios. Y realmente, tú sabes, como que si tú verdaderamente quieres una experiencia con Dios, tienes que primero nacer en tu corazón. Sí. Tiene que nacer verdaderamente en tu alma el deseo de tener una experiencia con Dios, que no necesariamente tiene que ser en un culto, que no necesariamente tiene que ser en una campaña evangelística, que no necesariamente tiene que ser por la imposición de manos de alguna persona que tú creas que tiene el poder de Dios. Que simplemente si tú lo anhelas en tu corazón y en tu alma está dispuesta a recibir un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede suceder. Puede suceder en tu vida. Porque el Señor está presto y la Biblia dice que un corazón contrito, humillado, no despreciará al Señor. Amén. Así que la receta especial para tú tener un encuentro con Dios o tener una experiencia con Dios es primero humillar tu corazón para que Él se acerque. La Biblia dice también, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, ¿cómo yo me acerco a Dios? Paso número 1, tengo que arrepentirme. Santo. Porque si no me arrepiento significa que soy culpable. Y si soy culpable, soy un pecador. Y si soy un pecador, no tengo derecho a participar. Porque la Biblia dice que el Señor no habita dentro de vasos sucios. Así que primero tengo que pedir perdón. Después tengo que aceptar al Señor y rendir mi voluntad hacia la voluntad de Él, que es perfecta, que es suprema. Y luego traer un corazón contrito y humillado tal como tú estás
ven como estás. Porque esa es la receta. Ese es el elemento principal. Venir como estoy. Porque con lo que tengo, con eso Dios va a trabajar. Aunque yo piense que no tengo nada. O aunque piense que tengo poco para ofrecerle al Señor. O sea, si tú vienes con un corazón contrito y humilde, el Señor no te va a despreciar. El Señor no te está esperando con una piedra, Él te está esperando con un abrazo. Y quiere abrazarte, quiere manifestar su poder en tu vida. No como que, ay, sí, si me tumba la hojita, eso es que sí, o eso es que no. Sí, me quiere, no me quiere, me quiere, no. Se trata que nazca en tu corazón. Y yo creo que un corazón que verdaderamente anhele una experiencia con Dios puede recibirla. Yo lo creo fielmente. ¿Quién va? Hablando de esa experiencia, Francisco dice que no necesariamente tiene que ser en una iglesia o en 4 paredes. En mi caso, ¿verdad? Que next, después vamos a hablar un poquito de mi testimonio, pero hablando de una experiencia así, yo recuerdo cuando estuve en el hospital, esas experiencias sobrenaturales que tenía con el Señor cuando yo perdí la voz, cuando pasé por un proceso que después se los voy a contar, porque eso va a ser el próximo podcast. Recuerdo que eso era tú a tú. Yo casi no me podía mover y decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? O Señor, y allí mismo recibí el bautismo de las lenguas en un hospital. Me acuerdo. Yo me reía a carcajada, pero una cosa, y entonces la familia esta ¿qué le pasó? Se volvió loca, porque yo era bien tímida. Pero llegó un momento en que yo me reía a risa, pero una carcajada, y eso era el gozo que me estaba dando el Señor en ese momento. Y yo casi no me podía parar, y yo recuerdo que yo, Señor, ¿y cómo yo cojo esto? ¿Y cómo yo camino? Eso era como que una conexión con el Señor brutal. Y las personas que estaban al lado mío me decían, Dios, pero es que tú te ves diferente, tu brillo es diferente, y esas son las cosas que hace el Señor y las experiencias que nos da el Señor. Santo. Shakira, ¿tiene alguna otra experiencia? Yo, mira, pues después del accidente que tuve, como todos saben... Que por cierto, perdona, si no han visto el testimonio de Shakira, búsquenlo, está en el canal ahí disponible. Tiene que verlo. Eso es así. Ahora sí, Shakira. Contando las grandezas del Señor. Amén. Pues luego de ese accidente, yo, pues, tuve un sueño, me pasaba orando, ¿verdad? Ajá. Y tuve un sueño, me acosté a dormir, y el Señor me daba como unos videos, como unos trailers. Uh-huh. Y salían discotecas, personas bebiendo, personas drogándose. Después me daba otra escena, todas de pecados, diferentes pecados. Y escucho la voz audible de nuevo, la había escuchado en mi niñez, y esta es la segunda vez ya después de grande. Y le escucho y me dice, yo fui quien te saqué de aquí, y estás aquí por mí. Wow, santo. Esa fue la segunda vez que escuché la preciosa voz del Señor. Otra experiencia, y perdona que te interrumpa. No, dale, zumba por ahí para abajo. Ahora que Shakira habla de sueño. Sí, que eso es como, eso se puede decir que es una experiencia, ¿verdad? Sí, claro. Sueños y visiones. Sí, seguro, los sueños también son experiencias, aunque muchas personas abroguen la existencia de las mismas, son experiencias que no tiene, porque aparentemente los sueños vienen del subconsciente. ¿verdad? Y las personas sueñan por su subconsciente, que se carga de memorias de la niñez, con deseos reprimidos, pensamientos, palabras que nunca se dicen, cosas que a uno se les ocurre y nunca los habló y se quedan adentro, y todo eso, como que ese depósito de cosas van a ese lugar, y en la noche se liberan y se convierten en sueños. Pero si tú eres una persona que le sirves a Dios, sabes que tu vida toda está gobernada por Dios y que Dios gobierna sobre tu vida, y obviamente hay experiencias que Dios le permite tener a la gente precisamente en ese campo, en el campo de los sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es ahí donde tú puedes tener una experiencia, por decirte, libre de culpas, como por decirte, libre de que tu cuerpo sufra los impactos, aunque muchos de esos sueños son tan reales que hasta uno se levanta porque lo siente en su propio cuerpo, ¿verdad? Y ¿verdad? Y algunas personas saben explicar como que es las trascendencias del alma, y sería bueno como que en algún momento nosotros poder hablar sobre las posiciones del alma y cómo el alma opera, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para otro podcast. Así que, pero bueno, seguimos con los sueños.
Dale, Yarel. Francisco dice que uno se levanta así como medio... Y así mismo me levanté, llorando, con un ataque como de llanto, a la vez emocionada, porque escuché la voz del Señor. Corrí al cuarto de mis padres a contar la experiencia, porque en verdad uno se levanta asombrada, emocionada, bueno, un montón de emociones juntas. Sí. Pues uno de los sueños que... Quedó como que... Ya se me fue el hilo. Ay, Dios mío. Ay, santo. Hermano, ¿sigo yo entonces? Búscalo para atrás. ¿Sigo yo? No, vamos a contar uno de los sueños que Aparte, tuve. sí. Lo que pasa es que es parte de mi testimonio, pero vamos a verlo. Se mete más. Yo recuerdo de... Unos review unos del testimonio. reviews del testimonio. Recuerdo que uno de los sueños que yo tuve fue que el Señor me habló audiblemente. Yo veía muchas personas en caos y la comida estaba escaseando, muchas cosas que pasaban, pero el Señor me saca aparte con mis hijos, me lleva a un monte súper alto. Y entonces yo le digo al Señor, de lejos, porque yo lo vi de lejos. Y yo, Señor, pero ¿y qué pasó con Eddie, a mi esposo? Y yo, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? Pero ya el Señor me estaba preparando para lo que iba a pasar. Next. Eso lo cuento después. Entonces, de momento y de repente, yo veo a Eddie a mi lado abrazándome. Y entonces la voz audible del Señor nos lleva a los dos a bien alto. Y me dice, ¿tú ves todo eso que está allá abajo? Yo veía gente bebiendo, gente en malos pasos, todo eso. Y él me señalaba y nos decía, ¿ves todo eso? Ahora yo quiero que ustedes hablen y vayan a donde esas personas, a lugares que nadie ha querido ir, ustedes van a ir, porque van a hablar en mi nombre. Van a hablar en mi nombre y esa es la asignación que yo les tengo a ustedes. Ay, Dios mío. Y audiblemente el Señor me decía eso porque no temas porque yo estoy con ustedes. Ahora ustedes van a ir porque van a tener que creer que yo soy real. Amén. Esas fueron las palabras del Señor. Y después de eso que me levanto del sueño, que pasa un tiempo después, que pasó todo el revolú. Y ya el Señor, pues, después voy a contar. Hasta aquí. Yo no, lo puedo dejar así en tensión. Entonces. Mira, hablando lo que dijo Shakira ahorita, que escuchó la voz de Dios, y tú lo mencionas ahora también. Uh-huh. Yo tuve un sueño, me acuerdo, poderosísimo, que todavía es la hora, que es como si yo lo hubiera vivido. Porque fue tan real el sueño, que aun cuando yo me levanté, yo no puedo creer que era un sueño. Porque yo estaba ahí. Y resulta que estoy yo con mi familia, estamos en la casa, y se escucha un alboroto en la calle. O sea, que yo salgo para afuera a ver qué es lo que está pasando, porque veo a las personas corriendo, o sea, corriendo con miedo de arriba para abajo. Cuando yo miro hacia el cielo, yo veo como un punto blanco que se está acercando a la Tierra. Una luz, si fuera una estrella o algo, un planeta o algo. Pues yo cojo a mi familia, estaba Yarel y estaban mis nenes y qué sé yo. Y estamos en la calle, pero ¿qué sucede? Ese punto cada rato, cada segundo se acercaba más y más y más a nosotros. Pues yo lo que hago para proteger a mi familia, los pongo en el piso y los arropo, porque eso se viene acercando. Cuando eso se acerca a nosotros, de momento, no veo más nada, pero ¿qué pasa? Veo todo blanco. No veo nada, veo todo blanco. Y escucho esa voz, sin ver nada, escucho esa voz que me dice que no es mi momento, que mi momento no ha llegado, que necesita que yo esté, ¿cómo fue que me decía? Que me necesitaba todavía en la tierra para que yo llevara el evangelio a todo el mundo. Y ahí yo me levanto ese sueño. Y yo dije, wow, ese era Dios hablándome. Pero fue tan y tan real que yo no podría... Toda la hora yo no creo que sea un sueño. Esa voz te marca. Sí, porque yo nunca pude ver nada. Yo lo que veía era como cuando te tiran un flash o algo así de frente a la cara, que te ciega. Pues así estaba yo, porque era un resplandor que yo no podía ver nada. Pero sí podía escuchar esa voz.
Y al igual que eso, pues esto me sucedió también, pero yo creo que yo tenía como 8 o 9 años de edad, era bien pequeño, a lo mejor menos. Y tuvo que ver con mi abuela, pan descanse, yo sé que está en los brazos de papá ahora mismo esperando reunirse con nosotros nuevamente. Yo era pequeño, entonces yo estaba en casa de mi abuela y mi papá siempre, nosotros vivíamos en Canóvana en ese tiempo, pero yo estudiaba en Cupey y mi abuela vivía en Cupey. Pues nosotros cuando salíamos a la escuela, pues nos quedamos en casa de mi papá hasta altas horas de la noche, en casa de mi abuela, perdón, hasta altas horas de la noche, lo que mi papá salía al trabajo, nos venía a buscar para ir a la casa. Pues yo me quedo dormido. Pero ¿qué sucede? Yo me veo que me levanto de la cama, que todavía la hora no sé si fue un sueño, fue real. Me levanto de la cama y no veo a nadie, pero yo veo todo como que nublado, con eco, o sea, como todo escuchándolo lejos. Y empiezo a caminar por el pasillo de la casa de mi abuela y no hay nadie. Pero miro así el pasillo de lejos, que está la puerta del balcón, y veo la puerta abierta. Pero veo como un montón de luces en el cielo. Y voy caminando, cuando llego al balcón, veo a mi abuela así mirando hacia el cielo. Y yo asustado, porque yo era un niño, no sabía qué era eso. Y yo le pregunto a mi abuela, ¿qué es eso? Y mi abuela, no tengas miedo, mi amor. Ese es el Señor que pronto viene a buscarnos. Santo. ¿Qué sucede? Yo era un niño, yo no sé. Yo creo que yo tenía como 7, 6 años, era bien pequeñito. ¿Cómo yo voy a saber eso? Sí, que Yo todavía me pregunto, ¿cómo yo voy a saber eso? ¿Cómo yo voy a saber que el Señor viene? ¿Cómo yo voy a saber que esos son señales en el cielo? Y todavía eso me ha marcado porque fue tan y tan real. Y yo me pregunto hoy en día, ¿cómo yo pude haber, si fue un sueño, cómo yo pude haber soñado algo así? Porque es que yo no tengo conocimiento de eso. Aunque mi abuela le servía al Señor. Pero no era, y ella sembró esas semillas de bien pequeño, pero no era que yo desde pequeño escuchaba que Cristo venía. Sí, que ahora grande tú tienes el conocimiento y puedes transportarte y decir, Dios, pues eso en ese momento era el Señor. Sí, son cositas que como uno como que va montando rompecabezas. Desde bien pequeño hasta ahora, y uno dice, wow, es que Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Sí. Francisco, ¿tienes algo más? Shakira, ya. Wow. Pues yo tengo aquí. Yo puedo seguir. Seguimos, porque de verdad que... Uno de los testimonios que yo tuve con el Señor fue muy a corta edad. Y recuerdo que antes utilizaban los teléfonos de cable, ¿verdad? Y esos teléfonos de cable a la parte afuera de la casa tenían un cable bien largo. La conexión a la parte afuera de la casa tenía una conexión larga de un cable bien largo. ¿Y qué sucede? Nosotros vivíamos en una loma. Y en esa loma, a la parte detrás de la casa, lo que había era un barranco, porque pues obviamente vivíamos en una loma, había un barranco. Y luego, pues como para un ladito de la loma, había como una escalera que era la casa de un tío mío. Y recuerdo que había ese cable estaba ahí, estaba oscuro y yo no lo vi. Y me enredé con él. O sea que yo iba rumbo por el barranco y me fui a caer. Y recuerdo que escuché como un sonido, como de algo que volaba. No sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad de escuchar como alguna ave aleteando sus alas o volando. Y de momento recuerdo que yo escuché eso, ¡pam! Y sentí dos manos que me agarraron por aquí, debajo, así como un bebé. Me agarraron, me sostuvieron en el aire. Yo estuve en el aire como por algunos segundos, y esas mismas manos me llevaron hacia la parte más llana de la loma, y ahí me descansó. Wow, santo. Yo nunca vi qué fue lo que me agarró, nunca vi qué fue lo que pasó. Yo solamente sentí esas dos manos me hicieron ¡pam! Y me levantaron así en el aire, y me dejaron descansadito allá en lo llanito. No pasó nada. Recuerdo también que poco después de eso yo tuve una revelación. Y fue como cuando yo empecé a descubrir desde niño que el propósito de Dios en mi vida, porque era algo muy frecuente que me pasaba. Y fue que yo tuve un sueño donde, de niño, escúchate esto, que yo estaba manejando mi bicicleta y recuerdo que en el sueño un carro había impactado mi bicicleta conmigo ahí. Wow.
Y ese fue todo el sueño. El sueño solamente fue yo manejando mi bicicleta y un carro le dio a mi bicicleta conmigo conduciéndola. Al otro día, salgo a correr mi bicicleta como cualquier otro niño que tiene una bicicleta y resulta ser que un carro impacta mi bicicleta, pero que ahí sí vi lo que pasó. Y veo una persona blanca. O sea, no era una persona de piel blanca, sino era que era todo blanco. Ujú. Y la persona tenía las manos que también eran blancas, pero no me refiero a tez caucásica, sino me refiero al color blanco como tal. Me empuja fuera de la bicicleta. Y yo caí fuera de la bicicleta y la bicicleta se hizo triza. Debajo del carro se partió como en 3 pedazos. Pero me acuerdo las manos que me hicieron ¡pam! Y me empujaron fuera de la bicicleta. Y yo caí ileso, no me pasó nada. Luego me fue a mi casa, fue el conductor del automóvil, fue para mi casa a ver si a mí me había pasado bien. Yo estaba normal jugando. Ellos fueron a ver al nene que le había pasado algo. No había pasado absolutamente nada. Wow, santo, gloria a Dios. ¿Qué más, Shakira? Mira, una vez yo estaba conduciendo, iba así conduciendo y de momento veo como un barco de estos de velas que se llaman. Ajá. Exacto. Los de viento. Sí. Sí, de veras. Entonces yo lo veo así en el mar y yo veo que el barco se mueve hacia la derecha y vuelve otra vez a la izquierda. Y siento así en mi corazón esa voz, así estás tú. Wow. Y yo, pero yo no, o sea, no tenía ese conocimiento. Y yo, ay Dios mío, pero ¿y esto? Pues nada, transcurrió el día y por la noche hago la oración y me pongo a leer un poco la palabra y busco en Santiago 1, déjame, lo tengo aquí. Santiago 1:6. No tenía conocimiento aún de lo que decía la palabra Ajá. en este versículo. Y dice, pero que pida con fe, sin duda, porque el que duda es semejante a la ola del mar, Wow. impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y yo en este momento empecé a glorificar al Señor y dije, pues este fue el Señor hablándome Sí, hablándote a través de ese barco. de esa experiencia. Wow, qué brutal. Yo ¿vas a contar? ¿Quieres tú? ¿Yo? No, también dentro de la iglesia yo he tenido experiencias también. A veces nosotros no le hacemos también caso a la voz de Dios. Yo recuerdo que estaba con Yareli en esta iglesia. Estaba predicando, creo que era un evangelista de la casa. Entonces, ¿qué sucede? Que de visita está un amigo de nosotros de años que está pasando por un proceso bien difícil. Entonces estaba de visita, no se congregaba en esa iglesia, pero estaba visitándola ese día. Entonces, cuando están en la administración, Yareli me dice, ve y ora por él. Pues entonces yo le digo a Yareli, es que no quiero ser yo quien ore por él. Porque yo conozco su proceso, yo sé lo que él está pasando y no quiero que él vaya a pensar que yo estoy orándole y dándole palabra por emoción. ¿Entiendes? Yo sé lo que él está pasando. No quiero ser yo. Yo creo que Dios envía a otra persona. Y pueden creer que al instante, yo diciendo eso a Yareli, se baja el evangelista de estar en el altar predicando o ministrando, directito, camina, él estaba casi al final de la iglesia, baja directito así, por el pasillo y va directamente a donde él. Y el evangelista no lo conocía. Y empieza a darle palabra a ese hombre y ese hombre rompe a llorar. Y yo le digo, y ahora tú viste lo que pasó, ¿verdad? ¿Tú te habías dado cuenta? Yo no me acuerdo cuando yo te conté, te pregunté. ¿Te habías dado cuenta que él había ido donde él? No recuerdo en estos momentos, pero... No se había dado cuenta. Pero sí, fue tan brutal y yo dije, wow, ese eras tú. Ese eras tú. O sea,
Porque ¿cómo puede ser posible que en el instante cuando yo le digo a Yareli que yo no quiero ser yo quien vaya de él y que Dios envía a otra persona, Dios envía a otra persona en el momento? Y a veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros no hacemos. El propósito de Dios no se va a detener. Exacto. A veces nosotros le decimos no al Señor, pero Dios va a hacerlo contigo o con otra persona. O dudamos, pero lo va a porque hacer. a veces decimos, ay, serán nuestras emociones, serás tú. Sí, a veces nos entra el pánico cristiano. Entonces a lo mejor Dios nos está mandando a hacer algo, no lo hacemos porque decimos, será emociones. A mí me pasó algo similar en una iglesia, ¿verdad? Que lleva yo a orar por este matrimonio. El Señor me inquietó por él y no me atreví. Y yo, serán emociones mías. Y recuerdo ese momento que Francisco va donde este matrimonio. Allá y me dio una cosa. Tremendo. Sí, me acuerdo. El asunto. Yo tenía el asunto. Yo me acuerdo cuando, el Señor me había puesto en mi corazón ir a donde ellos, pero a veces uno no se siente como que capaz. Sí. Y yo, bueno, pues serán mis emociones ay Señor, Dios mío, no me atrevo porque es que yo no soy capaz de hacer esto. Porque a veces uno se pone tantas dudas en uno y es el Señor mandándote. Sí. Pero la obra de Dios no se puede detener. Y cuando yo veo al hermano Francisco que va donde ellos, le coge las manos a ese matrimonio y yo, ay Señor, perdóname. Santo. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Sí. Uno tiene que creer en lo que Dios habla. Y algo muy importante es que eso no solamente pasa con frecuencia, sino que en algún momento nos ha pasado a todos. A todos nosotros los creyentes. En algún momento nos ha pasado que sentimos algo en el corazón para ministrarle a otras personas y cuestionamos lo que nos está pasando. Como ¿serás tú? ¿Pero quién más puede ser? ¿Cómo es posible que tú puedas conocer algo de alguien que tú no conoces? O que tú puedas conocer algo de alguien que no tienes la menor idea de lo que esté pasando. No hay manera de tú saberlo. Solamente Dios. No hay manera que tú sepas lo que está pasando detrás de las paredes, tras bastidores. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Porque Dios sí está presente en todo momento y en todo lugar. Y qué lindo saber que cuando tú conoces la voz de Dios, no hay otra voz que pueda desviarte de lo que esa voz te dijo. Santo. Cuando tú aprendes a discernir y a escuchar la voz de Dios, no hay otra voz que te pueda sacar de ese lugar, porque tú sabes quién es ese que te habla. Tú sabes quién es ese que te está ministrando. Tú sabes quién es ese que te está hablando. Tú lo conoces, lo reconoces. La Biblia dice que el pastor llama a las ovejas a cada una por su nombre y dice la Biblia y ellas reconocen su voz. Y ese es el Señor que usted y yo le servimos. Ese es el Dios que nosotros creemos. Un Dios que te conoce. Un Dios que sabe quién tú eres. Un Dios que es imposible confundir su voz porque no hay otra como la de Él. Mira, Francisco, pero yo pienso que es como cuando uno nace, ¿verdad? Que uno primero gatea, da el paso. Al principio uno va a dudar y va a pensar que porque yo era así, ¿será? ¿No será? Y esa era como que la peleita que teníamos yo y Francisco siempre. Ahora no, ahora ha pasado el tiempo y mientras más experiencia uno tiene, uno pues ya va teniendo más seguridad de que sí es Dios. Sí. Pero acuérdate que lo que uno se va acostumbrando a este estilo de vida. Acuérdate que es una vida nueva, porque la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, lo que indica que yo renuncio a la vida pasada que tenía y estoy comenzando a vivir una nueva vida. Y en mi trayectoria de mi nueva vida también toca adaptarme a nuevas cosas. Claro. Y toca adaptarme a nuevas experiencias. Y creo que todos en algún momento hemos dudado de eso. O sea, ¿será Dios? ¿Será mi conciencia? ¿Será cosas mías? Pero cuando tú empiezas a conocerle más, tú empiezas más a reconocer su voz más claramente. Realmente la voz de Dios está en todo momento, porque en la Biblia existe una historia de un hombre que se llamaba Moisés. Y dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios.
Y dice la Biblia que en aquellos días habían una tempestad y estaba tronando y todo. Dice la Biblia que el pueblo temía y le dio miedo por los truenos que había, pero dice la Biblia que en el trueno estaba escuchando Moisés la voz de Dios. O sea, la voz del Señor siempre está hablando en nuestras vidas de alguna manera u otra, porque Dios siempre está presente. Y a medida que uno va madurando y creciendo en las cosas del Señor, uno se va a dar cuenta a cómo discernir su voz un poco más clara. O más bien afinar el oído para adaptarse uno mismo a escuchar esa voz, que es la voz de Dios, que siempre está intentando captar nuestra atención, que siempre está intentando guiarnos por buen camino, que siempre está intentando guiarnos a tomar buenas y sabias decisiones. Y eso como que en algún momento todo el mundo lo ha experimentado. Que ponga en tela de juicio, ¿realmente seré yo? ¿Será aquello? ¿Será lo otro? ¿Qué será? ¿Quién será? Pero al final te das cuenta que siempre fue Dios, porque Él siempre estuvo ahí. Mira acá, Francisco. Bueno, nosotros ahora que conocemos a Dios, pues, y buscamos a Dios, podemos reconocer la voz del Señor, como estamos hablando ahora, y podemos discernir si es Dios o el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo, porque también podemos tener experiencias espirituales, claro, pero no necesariamente venga de Dios. Y me estoy metiendo en aguas profundas ahora. Claro. Pero lo traigo a colación porque la historia que iba a comentar al principio, que la voy a contar ahora, porque es una experiencia que yo sé que no venía de Dios. Wow. O sea, no era bueno lo que sucedió en ese momento. Pero yo creo que son experiencias que en algún momento de nuestra vida, a lo mejor cuando no conocíamos a Dios o estábamos comenzando, pues tenemos que haber pasado por algo así. Claro. Muchas personas tal vez han pasado por experiencias tenebrosas que no saben, pero creo que más de una persona que no le cree al Señor en algún momento ha tenido una experiencia tenebrosa. Sí. Donde haya dicho, búscame a la señora de la iglesia que venga a ungir la casa, o qué sé yo, una persona que no le cree al Señor o no es un cristiano de práctica o no es un cristiano devocional, mande a buscar a la señora que ora para que venga a orar a la casa porque tuvo una manifestación demoníaca o tenebrosa, ¿no? Y creo que más de una persona ha experimentado una experiencia tenebrosa en su vida, espiritual o sobrenatural, donde se le hayan aparecido algún tipo de, sé yo, espíritu, monstruo, algo feo, algo que asuste, algo que espante, ¿no? Y que creo que más de una persona ha tenido esa experiencia así, sí, horrorosa, tenebrosa, ¿verdad? Pero claro está, si tú has tenido una experiencia de esa índole, sabes a dónde acudir. Porque claro, lo más normal es que si una persona está teniendo esas experiencias, ¿qué hace? Busca a alguien que es cristiano. Busca a alguien que tiene el poder de Dios para ir a orar, para ir a ungir, para ir a, ¿verdad? No que el aceite tenga poder, pero la fe con que la gente ora es capaz de provocar grandes cosas. Yo creo mucho en el poder de la oración y creo mucho en el poder de Dios, porque a veces las personas están perdidos, tuvieron experiencias. Yo personalmente he tenido experiencias tenebrosas que yo sé que si se las cuento, muchos no van a poder dormir esta noche. Yo se las voy a contar, aunque no me crean, se las voy a contar ahora. Vamos a abrir. Wow, esto está poniendo intenso aquí. Yo, gracias a Dios. Yo la voy a contar, ¿sabes por qué? Porque no es lo mismo que tú lo hayas vivido solo, claro, a que alguien haya estado contigo en ese momento, que tú sabes que no fue algo tuyo, que fue algo real. Y en este caso estábamos los dos cuando sucedió. Uy. Cuéntanos, suéltalo. Esta es la historia que voy a comenzar al principio, que la quise dejar para ahora. Ay, santo. Estamos en esta casa donde vivíamos. ¿Qué sucede? Que estamos comenzando el camino del Señor, porque a mí me pasó un proceso difícil. Pues están estos hermanitos que van a la casa a dar un culto, a ungir la casa, y estamos en el patio, oramos, compartimos, adoramos. Pues entonces está esta hermanita que empieza a orar, pero empieza a reprender. Ella había comentado algo de los vecinos de atrás, que si estaban bregando con algo. Los vecinos de atrás yo nunca los había conocido, en la realidad. Bueno, nunca los conocí. Pero entonces ella, según ella, el espíritu, pues le había mostrado que ellos bregaban con algo que no era de Dios. Pues nada, se acaba todo, ellos se van. Nosotros tenemos una silla de estas de metales.
Cuando ellos se van, organizamos todo para la parte de atrás de la casa. Ponemos así en estiva las sillitas, bien chévere. Estamos en la cocina, recogiendo, fregando. Y de momento, Yara me dice, escucha los pájaros, pues teníamos unos pájaros en la marquesina, unas jaulas. ¿Qué eran esos pájaros? Vamos a poner unos periquitos o algo así, ¿verdad? Y los pájaros se volvieron como que locos dentro de las jaulas. Y Yara me dice, mira, escucha los pájaros, están como que locos ahí. Pero como si algo los estuviera molestando. Y yo le digo a Yara, eso tiene que ser un gato molestándolos o algo. Porque ¿qué sucede? Que está la marquesina de la casa, para ir para la terraza, el patio, hay que entrar por la sala, por donde nosotros estamos, hay un pasillito que da para la parte de atrás, por dentro de la casa, a donde nosotros estamos. Pues, de momento, pues los pajaritos se tranquilizan y nosotros seguimos. Como a los 5 minutos, nuevamente los pájaros se escarcean de nuevo, se alborotan más fuerte. ¿Qué sucede? Que Yara abre la boca y empieza a reprender. Y cuando ella comienza a reprender, algo entra por el pasillo que yo no vi, algo que yo no vi, entra por el pasillo, va para la parte de atrás donde estábamos nosotros, está la silla todo, tumba la silla y sale de la casa. ¿Qué sucede? Que cuando Yara comienza a reprender, yo intento reprender, no puedo, me quedé frisado. Yo trataba de abrir mi boca, trataba de moverme y yo como que no me salían las palabras, no me podía mover, como que me había ido. No sé, es algo bien raro porque empecé a escuchar todo a lo lejos, como que me había ido. Yo dije, mi alma se salió del cuerpo, no sé si fue del susto. La cuestión es que yo estoy tratando de hablar, de moverme, de abrir mi boca, comenzar a reprender y no puedo reprender. Y ya era reprendiendo y reprendiendo. Y cuando de momento pues se tranquiliza todo, que yo vuelvo, digo, Yara, yo no me podía mover. Yo estaba tratando de reprender y yo no podía. Y yo sé que no era algo bueno. No era algo bueno. Se reprendiste y huyó. Sí, yo sentí que eso pasó por dentro de la casa y se fue de la casa. Wow. Otra de las cosas, y ella estaba allí, o sea, no fue que yo lo soñé. O sea, se cayeron las sillas de momento. Y otra de las cosas con esa misma familia que fue en ese momento a darnos el culto, otro día que fue también, la hermana empieza a orar por mí, porque sintió que algo me estaba oprimiendo. Pero obviamente pues yo le había dado a mi corazón a Cristo, pero eso me cogió por el cuello. No llegó a entrar en mí porque yo le di el corazón a Cristo, pero me cogió el cuello. ¿Por qué? Porque yo le adoro al Señor, pero yo sentí literalmente como me estaba agarrando un apretón aquí. Wow. Y ella empieza a reprenderle, y yo no podía abrir, no podía adorar. No podía, yo quería abrir mi boca y no podía adorar. Wow. Exacto. Mira, les voy a contar una experiencia. Y esto fue en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Por cierto, mantengamos la oración por el estado de Florida. Recuerdo que yo había separado ese día para ayunar y tenía un ayuno pautado para ese día y me decidí ayunar ese día. La razón por la que había decidido había sido porque algunos días antes de ese día que proclamé ayuno, había soñado con diferentes tipos de reptiles en mi casa, de colores como raros, y como que eran reptiles pero raros. Y vi todo tipo de reptiles y serpientes y cosas raras, extrañas dentro de la casa, y no me gustó el sueño, y por ende pues yo dije, vamos a orar, vamos a sacar un día de ayuno y vamos, ¿verdad? Cualquier cosa que esté intentando corromper el ambiente espiritual aquí que hay en esta casa, yo a fuerza de ayuno y oración lo voy a vencer. Voy a ponerme en pie de guerra. ¿Y qué sucede? Que en aquellos días estaba hablando con una ministro del estado de Massachusetts. Allá allá de Massachusetts estaba ella, una hermana que apreciamos mucho, una ministra en la fe. ¿Y qué pasa? Que la ministra resulta que me llama en ese día. No hablábamos con frecuencia, pero ese día resultó llamarme y me dijo,
me llama y me hace una pregunta bien rara. Y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo como que la pregunta me estuvo rara, pues como que ¿dónde yo estoy? Estoy en casa. Y me dijo, ¿estás ayunando? Y yo dije, ¿estoy ayunando? Sí. Y me dijo, sí, porque el Señor me lo mostró, me dijo. Wow. Y me dijo, necesito que por favor te vayas de rodillas y te pongas a clamar. Porque el Señor me mostró que venía un ataque de parte del enemigo a atacarte hoy. Y tienes que irte a orar. Y yo, ni corto ni perezoso, anduve para irme, me puse para orar y me fui a orar. Y de momento comienzo la oración y la hermana está orando vía telefónica, estamos orando al mismo tiempo. Y de momento ella me dice, sigue clamando y sigue orando porque el Señor me está mostrando lo que está pasando, ¿verdad? Y ella me está diciendo que una persona que practica la mancia se estaba acercando espiritualmente, se estaba acercando a mi habitación. Y de momento la atmósfera de mi cuarto de caliente se puso frío. Wow. A yo decirte frío, de que el cuarto se puso frío. Y me dijo, sigue clamando porque lo que está dentro de tu cuarto va a querer tocarte y se te va a acercar. Y a todas estas yo estoy orando hacia la pared. No veo lo que está detrás de mí, sino que estoy mirando hacia la pared. Me digo, sigue orando, más fuerte, más fuerte. Y yo comienzo a escuchar cómo la madera crujía de los pasos de aquella presencia espiritual que estaba invadiendo mi habitación. Yo podía escuchar cómo la madera se hundía así como que, y hacía ruido, la madera crujiendo. Paso por paso yo lo podía sentir. Y recuerdo que estoy orando y me dijo, clama porque te va a golpear, te va a querer golpear, pero el Señor no lo va a permitir. No va a permitir que te haga daño. Y yo recuerdo que yo podía sentir cómo lanzaban golpes hacia mí. A toda gente, yo estoy sintiendo todo eso a mis espaldas porque yo lo estoy viendo. Lanzaban golpes y no, yo solamente como que sentía, no sé si usted ha tenido la experiencia, de cuando alguien como que le lanza un golpe con algo pero falla. Y tú sientes como que el vientito de la fuerza con lo que te iban a dar, como con un palo, con algo que... Y uno siente como que el aire, cuando corta el aire. Así yo sentía eso. Y yo seguía clamando, y la ministra está clamando conmigo, estamos clamando los dos juntos. Y ella me dice, clama porque se va en el nombre de Jesús. Y yo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, te vas, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, te vas en el nombre de Jesús. Y me acuerdo como si fuera hoy. Clamamos tan fuerte que de momento hubo como una especie de remolino en aquel cuarto y se disolvió. Y el cuarto volvió a la normalidad. Y todo volvió a la normalidad. Pero fue una de las tantas experiencias que yo tengo así, de luchas espirituales. Es una de las tantas que tengo, pero fue una experiencia que marcó mi vida, porque jamás en mi vida yo he tenido una experiencia semejante a esa. Nunca he tenido una experiencia igual. Nunca. Sí, Shakira, ¿vas a decir algo? Yo o sea, experiencias así nunca las he tenido, gracias al Señor. ¿Que no? No. Todas han sido buenas, para la gloria de Dios. Qué bueno, qué bueno. Soy bien cobarde. Siempre todas las experiencias han sido buenas. Les puedo contar cuando fuimos a un retiro, yo creo que fue este año, ¿verdad? O el año pasado. No, fue este año. Pues este año fuimos a un retiro, ¿verdad? Fue Yara. ¿Fueron todos ustedes? Fuimos todos. Pues cuando nosotros aceptamos ir al retiro, yo decía, cuando oraba, yo le decía, Señor, yo quiero el bautismo tuyo, porque yo no lo he sentido. Yo no lo he recibido. Yo tenía como que esa duda, como que, ¿será verdad que no se puede controlar? ¿Será como...? Y yo le preguntaba a Francisco, no, eso no puede controlarlo. Pues la primera noche fuimos llorando, Señor, hoy, por favor, hoy, déjame recibirlo. Pues yo veo a Yara
Lo recibió esa noche, creo que fue, si no me equivoco. Y ahí yo empiezo a decir, ya era una persona bien reservada, ¿sabes? No le gusta llamar la atención. So, esto tú no lo puedes controlar, yo dije. Y la primera noche no pasa nada. Me acuesto clamando por eso, orando. Que por cierto, no sabía que Francisco fue también clamando todos esos días. Y sí, él me ayudó, sin yo saberlo. Al segundo día, yo orando por eso. Por el día, el primer servicio, nada. Por la noche, el servicio de por la noche, nada. Y ya era el último día, el domingo. Y yo desesperada, pero yo dije, pues yo dije, ya no lo sentí, no voy a sentir, o sea, no lo recibí, no lo... Ya te había rendido. Ajá, y dije, pues Señor, tú no quisiste, fue tu voluntad, pues está bien. Y me rendí. Y esa mañana viene una muchacha y en el espíritu, ¿verdad? Me dice, tú querías recibirlo. Santo. Aquí lo recibes. Y recibí el bautismo. Wow, yo, santo, gloria a Dios. Sentí ese fuego desde los pies, así poco a poco como subía hasta arriba y fui bautizada por el Aleluya. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Una experiencia bellísima. Sí, eso es algo que yo siempre he pedido al Señor. Yo creo que una sola vez, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yo lo recibí. Una danza. Porque eso es un don. Se usa un don. Y la Biblia dice que uno le pide al Señor. Claro. Pero yo se lo he pedido al Señor muchas veces, pues no me lo ha querido dar, pues después voy a pelear al Señor. Pero sí una vez recuerdo que a través de una danza, está esta hermanita haciendo una danza, no me acuerdo ni la canción. Yo sé que estaba haciendo una danza y fue tan poderoso que a través de esa danza yo empecé a hablar en lengua. Sí, yo ya era de las que espera hacer el culto. ¿Viste? ¿Y tú qué decías? Y yo, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no, o sea, no he tenido como que esa experiencia, porque siempre le he dicho al Señor, si yo no quiero hacerlo por emoción. O sea, yo quiero que seas tú realmente que me dé el don y que venga de ti. O sea, no quiero estar hablando lengua por emoción, diciendo disparate, porque no me gusta ser ese tipo de persona. Pues, y todavía se lo sigo pidiendo al Señor. Yo, pues, Señor, dame el don si tú quieres que yo hable en lengua. Si no, pues dame los dones que tú quieras. O sea, pues tampoco le voy a exigir tanto. Dios conoce, obviamente, el corazón de uno, Él nos creó. Y ese fin de semana yo le pedí a Él con tanto ruego y con tanto sentir, que eso fue también como otra experiencia más por encima de esa, porque aquí pude identificar cuando tú le ruegas a Dios desde el corazón Sí, y claro. Él te cumple. A estar orando por orar, por cumplir. O sea, tú pude ver la diferencia de cuando uno de verdad le pide algo con el corazón Qué y lindo. con toda la fe. Sí. Qué lindo. Qué lindo. ¿Tienes alguna otra historia, Yara? ¿O se te acabaron? Ya, tenemos muchas. Hay muchas No, historias, si la muchas, contamos muchas. completa, No, la tenemos muchas, verdad, pero tenemos que del dejar cuidado. algo para después. Del cuidado Prometemos que viene una personal. segunda parte de esto. Sí, claro, ¿no? Y si usted allá en su casa o donde quiera que se encuentre que esté participando de nuestro contenido, escríbanos. Claro. Escríbanos de algún tema, escríbanos de alguna inquietud, si tiene alguna pregunta. Comparta con nosotros, tenemos todo el interés de hablar también con usted, interactuar, ¿verdad? Y aquí estamos para servirle, pero también nosotros también podemos ser portavoces Claro. de aquella audiencia que nos está viendo, ¿verdad? Que quiera compartir con nosotros sus testimonios. Estamos abiertos, así que escríbanos en los comentarios, escriba sus testimonios si quieren compartir con nosotros o compartir en algún momento aquí en nuestro podcast. Siéntase la libertad de compartir con nosotros. Claro, y si has tenido una experiencia también, te puedes escribirlo en los comentarios, Claro, contarnos por la supuesto. experiencia. Porque yo sé que esto va a traer mucho de qué hablar. Porque muchos no creen, aunque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, contra principados y huestes de las tinieblas. O sea que
que sí, el mundo espiritual es real. Claro. O sea, el mundo, punto, es real. Y hay muchos que, inclusive yo sé que hay creyentes, personas de Dios, que tú le cuentas esta historia y no te creen. No te creen. Pero es que la Biblia lo dice, ¿entiendes? No es que uno se la está inventando, es que son experiencias que uno ha tenido y uno ha vivido. Eddie dijo que pues que tuvo la experiencia de hablar en lengua. La Biblia nos dice que el don que Dios te entrega no es revocable, ¿correcto? Si ya él tuvo la experiencia de hablar en lenguas, ya eso fue un don que fue entregado, ¿no? ¿O fue una experiencia que Dios le entregó y ya? ¿O ya cuando él habló lengua ya el don le fue entregado? Y es irrevocable. Uy, tremendo. La Biblia habla bastante y da mucha información con relación a lo que son las lenguas, y dice también bajo qué conceptos se puede manifestar este tipo de experiencia. O sea, entiendo que podemos tener un foro abierto para hablar sobre las lenguas, y qué interesante tu pregunta, ¿verdad? Y me gustaría hacerlo, tengo la respuesta, la tengo, pero me gustaría hacer esto un foro abierto para otro tema de qué son las lenguas. Así que las lenguas. Próximo tema para el podcast. ¿Qué son las lenguas? ¿Son reales o no? ¿Es posible que alguna persona pueda hablar en lenguas o que le causa hablar en lenguas? ¿Es algún tipo de condición psicológica? O sea, si no fue el don entregado, aún así puedes tener la experiencia. Puedes tener la experiencia. ¿Es un don también? ¿Es un don o no es un don? ¿Qué son las lenguas? Así que esto y mucho más en el próximo en podcast. nuestro próximo capítulo de Los Apostolazos. Bueno, próximo, porque el próximo es próximo. El próximo invitado especial traído desde Jerusalén. Bueno, tú eras Israel, pues no está. ¿Dónde viene? Desde Dubái. Mi gente, ayúdenos, apóyenos, comparte este contenido, comente, dele like, suscríbase. Esa es la manera que puede apoyar y bendecirle este testimonio. Y así este contenido le puede llegar a más vida. No sabe quién necesita escuchar este mensaje o uno de los otros videos anteriores. También en la página tenemos testimonios. Tenemos varias sesiones bien chéveres y vamos a seguir trabajando para traer un contenido de excelencia con un mensaje positivo y cristocéntrico siempre. Muchas gracias. ¿Tienen algo más que decir? ¿No? No estamos claros. ¿Tal? Los bendiga. Dios los bendiga y no se pierdan otro episodio de los Apostolazos.